Amén. Vamos a estar siempre orando. Vamos a la palabra. Nosotros llevamos y empezamos este estudio que el Señor nos ha, creo, puso en mi corazón, ¿verdad? Cuando digo creo, no es que lo esté dudando, es que no soy perfecta realmente, ¿verdad? Pero en efecto, cuando mantenemos una comunicación con Dios, Dios nos va llevando. Y es un continuo. La vida con Dios es un continuo. No son facciones, son un proceso que va continuo. Y así mismo Él nos va llevando por la palabra. Nos va llevando hacia la dirección que Él como iglesia quiere darnos. ¿Cuántos lo creen? Y este llamado de urgencia estamos haciéndolo para todos los siervos. ¿Para quién es este llamado? Para todos los siervos, para asegurarnos, hacer esa mirada, ¿verdad? Esa introspección, asegurarnos de estar caminando en el camino correcto, valga la redundancia. Caminando en la dirección correcta. Asegurarnos de que estamos accionando, diga conmigo, accionando. Lo vimos ahorita en Efesios. El poder que actúa en nosotros nos tiene que llevar a accionar. Asegurarnos que nos estamos administrando a nosotros mismos con sabiduría. Porque les compartí hace unos domingos que nosotros estamos aquí y ya la palabra dice que Dios es rey de reyes. Ya usted y yo somos reyes. ¿De quién? De nosotros mismos. ¿De quién es nuestro reinado aquí en la tierra? ¿Sobre quién? Sobre nosotros mismos. Nosotros estamos en este momento demostrando a Dios que somos capaces de reinar en lo poco. ¿Con quién nada más? Con nosotros mismos. Para cuando Él venga diga, en lo poco pudiste reinar bien, necesito que reines acá conmigo. ¿Cuántos están preparándose para eso? Amén, amén. Así que es bien importante que nos aseguremos, porque la Biblia no es algo que debe estar tan valiente. La palabra en nuestra vida no es algo que debe estar como fluctuante, sino que debe estar seguro. Es algo que debe estar seguro, que debe estar firme. Así que nosotros debemos asegurarnos de estar caminando, accionando, administrándonos según la sabiduría de Dios y no la sabiduría nuestra. Según la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo, porque el mundo tiene su propia ¿qué? La Biblia dice claramente las diferencias entre la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. Incluso dice que la del mundo es literalmente diabólica. Animal, dice que es animal, terrenal es animal y diabólica. Al final son las últimas descripciones. Así que imagínese usted. Es bien importante que nos aseguramos que estamos viviendo en la sabiduría de ¿quién? De Dios y no la del mundo. En la sabiduría de Dios y no en la religiosidad. Porque ¿sabe qué? Las religiones también tienen sus propias ¿qué? Sabiduría. Y es bien importante que nosotros siempre vayamos a la palabra. Y si la palabra y el Espíritu Santo nos corrigiesen y nos revelaran alguna incongruencia, porque en el ser humano tienden a existir ciertas ¿qué? Incongruencias en nuestra vida cristiana, en esos patrones de pensamiento, porque todos nosotros funcionamos a base de patrones de pensamiento. Todos, cada uno con su propia mente, con sus propias experiencias. Creamos patrones de pensamiento. Pero esos patrones de pensamiento también los tenemos que rendir ante la cruz. También los tenemos que rendir ante Jesús para que esos patrones de pensamiento no estén en incongruencia con lo que pide de nosotros la palabra. Si nosotros estamos siendo corregidos y contristados, es bien importante que nosotros hagamos lo propio. ¿Para qué? Para que podamos tener el carácter que necesita tener un cristiano. Diga conmigo carácter. Contrario a lo que la gente piensa, el carácter no es el temperamento. Es que yo soy flemático, es que yo soy colérico, es que yo soy sanguínea, es que yo soy melancólica. Esos son temperamentos que muchos de ellos los heredamos. Muchas de esas cosas nacemos con ellas, son innatas definitivamente. El carácter no tiene que ver con el temperamento, está relacionado en que el carácter lo construimos sobre el temperamento. Yo construyo mi carácter. Yo voy incorporando valores, yo voy incorporando la palabra, yo voy incorporando esas virtudes que yo decido que formarán parte de mi carácter por encima de mi temperamento, el cual yo domino.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en ese proceso de dominar esos temperamentos? Y Dios demanda de nosotros los cristianos carácter, dominio propio. Y demanda de nosotros responsabilidad. ¿Qué necesita ser el cristiano? Responsable. El poder actúa en nosotros, lo vimos en Efesios, pero nosotros somos los que, los responsables de tomar decisiones. ¿Cuántos saben que tenemos que tomar decisiones? Somos los responsables de capacitarnos espiritualmente. Somos los responsables de administrarnos a nosotros mismos. Somos los responsables de accionar con sabiduría. Con sabiduría. ¿Cómo se llama este estudio? Llamado de urgencia al camino de la sabiduría. Que cuando Cristo venga nos encuentre ¿dónde? ¿En qué camino? Vimos cómo esas 10 vírgenes en la parábola, ¿verdad? Todas cabecearon, todas se durmieron, pero cuando dijeron ahí viene el novio, las que estaban listas solo tuvieron que prepararse. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estando seguros de que estamos debidamente preparados porque el novio ya viene. Y nosotros nos estamos preparando y estamos asegurándonos. ¿Por qué? Número 1, porque queremos asegurar nuestra entrada a las bodas de qué? Del Cordero. Y número 2, porque queremos ser mensajeros efectivos de esta invitación. ¿Dónde están los mensajeros? ¿Dónde están los mensajeros? Los que están compartiendo la invitación de las bodas del Cordero. Los que piden sabiduría. No porque lo pidió Salomón, sino porque de verdad en tu corazón, tu anhelo más grande es que tener esa sabiduría. Así que hoy quiero presentarte otra invitación a otro banquete que también está en la Biblia. ¿Sabe que en la Biblia hay muchas invitaciones a banquetes? ¿A cuánto le gustan los banquetes? Esta invitación es bien particular. De hecho, en la palabra se llama literalmente el título, Invitación al banquete de la sabiduría. ¡Wow! Invitación al banquete de la sabiduría. Y en efecto, cuando hablamos de sabiduría viene a nuestra mente Proverbios. Pero mira, quiero que vean algo interesante. Yo he estado dedicándole un gran tiempo al asunto de leer y escudriñar el libro de Proverbios. En esta versión, que es la traducción al lenguaje actual, mire qué interesante lo que nos dice aquí. La sabiduría hizo una casa. ¿Qué hizo la sabiduría? Una casa. Y le puso 7 columnas labradas. ¿Cuántas columnas? 7. Así que aquí nos está diciendo del saque. Las columnas son las que sostienen la casa. Si una casa no tiene un cimiento fuerte, unas columnas fuertes, representa seguridad o peligro estar dentro de ella. Así que aquí nos está diciendo Proverbio, la sabiduría construyó una casa donde podemos habitar seguramente con 7 pilares o 7 columnas labradas. Labradas quiere decir que han sido trabajadas. Se ha trabajado en esas 7 columnas. La sabiduría tiene 7 temas principales. El libro de Apocalipsis, si usted lo lee, yo lo he estado leyendo, tiene mensajes para 7 tipos de personas. ¿Para cuántas? Y se los voy a decir. Lo primero que habla es de los jóvenes inexpertos o faltos de entendimiento. También habla a los tontos. Y esa es la palabra que usa en esta versión, que de todas las versiones que he leído es la que mejor se puede entender. La traducción al lenguaje actual. También le habla a los necios. Se dirige a los malcriados. Se dirige a los perezosos. Se dirige a los chismosos y se dirige a los malvados. 7 aspectos o 7 personas a los que literalmente Salomón, obviamente con la sabiduría del Espíritu Santo y de Dios, se dirige a las personas en todo el libro de Proverbios. Si usted quiere sacar el tiempo, sáquelo porque es importante que usted lea y estudie la palabra. Y entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Cuáles son estos 7 pilares que podemos sacar de estas 7 conversaciones con estas personas? Pues mire, bien sencillo. Cuando hablamos de la inexpertos o de jóvenes inexpertos o faltos de entendimiento, el pilar que levanta la sabiduría es la del conocimiento. Para el inexperto, ¿qué hace falta?
conocimiento. Pilar número 1. Para el tonto, ¿qué hace falta? Instrucciones. Ahí tenemos el segundo pilar, que se labra o que se levanta cuando le habla la sabiduría. ¿A quién? A los tontos. ¿Conoce usted gente tonta? No, que va. Así que lo tercero es el necio, y eso levanta un tercer pilar, que es el de la prudencia y el buen juicio, que va a encontrar en Proverbios, la dirección hacia la prudencia y el buen juicio. Cuando habla del malcriado, levanta una columna de rectitud, porque la rectitud es para formar ¿a quién? Al que es malcriado, dice la palabra. Para el perezoso se levanta una columna de obediencia, para el chismoso una columna de discreción, un llamado a la discreción, y para el malvado finalmente se levanta una columna de llamado a la justicia. 7 pilares o 7 columnas, que son 7 conversaciones a estos tipos de personas que cualquiera de nosotros pudiéramos estar necesitando alguno de estos mensajes. En mansedad y en humildad también es importante que reconozcamos esas cosas en las que todavía necesitamos aumentar la sabiduría. Por eso Proverbios dice, corrige al sabio y aumentará el saber. ¿Cuántos quieren aumentar el saber? ¿Cuántos quieren ir por esas áreas para poder corregirnos? Para poder decir, déjame alistarme, déjame ponerme como debe ser. Y eso es lo que quiero. ¿Qué estamos necesitando? Estamos necesitando mayor conocimiento en estos momentos. ¿Qué están necesitando? Mayor instrucción o tener más prudencia. ¿Qué estoy necesitando en este momento? Desarrollar más obediencia. Y eso es lo que Dios quiere ir llevándonos en este estudio. Y miren lo que dice aquí. Hizo además la sabiduría una fiesta, en la que ofreció el mejor vino. Y miren lo que nos está diciendo. Las fiestas se usan ¿para qué? ¿Para qué usamos una fiesta? Para celebrar. ¿Para qué hacemos una fiesta? El boricua dicen que es el más que celebra, que por todo levanta una ¿qué? Una fiesta. Aquí dice, la sabiduría hizo una fiesta porque quiere celebrar, y en esa fiesta dio el mejor vino. Y en esa cultura judía, el vino era sinónimo de gozo, de alegría, de celebración y de abundancia. ¿Qué quiere proveernos la sabiduría? Gozo, alegría, celebración y abundancia. Y mire lo que dice. Dice, una vez puesta la mesa, mandó mensajeros. ¿Dónde están los mensajeros otra vez? En este banquete también hay ¿qué? En todos los que hemos visto hay ¿qué? ¿Dónde están los mensajeros? ¿Dónde están los siervos? A la parte alta de la ciudad, para que desde allí gritaran. ¿Qué se supone que haga la sabiduría en nosotros? Gritarle a todos los que nos rodean lo que es la prudencia, lo que es la instrucción, lo que es la rectitud. Nuestra actitud, nuestra conducta como cristianos debería gritarle al mundo lo que es vivir en sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Dice, jovencitos sin experiencia. ¿Qué dice la sabiduría? Jovencitos. Y esto no tiene que ver ni con la edad, ni tiene que ver con inmadurez relacionada a las etapas de desarrollo. La sabiduría está hablando en general a un estado en el que puede estar cualquier ¿qué? Cualquier persona. ¿Usted ha visto adultos que viven como jovencitos inmaduros? Tampoco los hemos visto. ¿Usted ha visto padres que viven como si no fueran padres? Tampoco los hemos visto. Aquí dice claramente a quién es este llamado. A los jovencitos sin experiencia. Dice, ya que les falta entendimiento. Ya que les falta entendimiento, vengan. ¿Cuál es el llamado de la sabiduría al banquete? Vengan conmigo. Todo el que le falta entendimiento, ¿a quién tiene que seguir? A la sabiduría de Cristo. ¿Va a irse al internet a buscar información? ¿Va a usar el ChatGPT para que le diga cómo hacer todo? Todo el que esté falto de entendimiento, ¿a dónde tiene que ir?
a la sabiduría de Cristo. Vengan a gozar. ¿Qué nos hace la sabiduría? ¿Nos deja qué? ¿Qué es lo que nos da la sabiduría? Vengan a gozar de mi banquete. Beban del vino que he preparado. Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Esta es la palabra. Esto no es jelly. Dejarse de qué? De tonterías y actuar. Diga conmigo, actuar con inteligencia. Aliméntense de la sabiduría del banquete. Beban de mi sabiduría, del mejor vino. Para eso, déjense de qué? De tontería y empiecen a actuar con entendimiento. ¿Cuántos tienen aquí entendimiento? Empiecen a actuar con entendimiento. Mire lo que dice aquí, y brinco al 10, al versículo 10. Todo el que quiera ser sabio, ¿dónde son los que dijeron ahorita que querían sabiduría? Todo el que quiera ser sabio, que comience. Que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras. ¿De qué? ¿Cuántos de verdad quieren la sabiduría? ¿Cuántos de verdad quieren vivir en la sabiduría? ¿Cuál es el inicio? La obediencia. Dice dos cosas: obedecer y conocer a Dios. Yo me quiero enfocar en la primera: obedecer a Dios. Y el otro día Wendy nos compartió un mensaje así breve y chévere de la obediencia y de cómo ha sido bendición para su vida en este último tiempo en el que ella se ha comprometido aún más con ese proceso de conocer a Dios y de obedecerlo. En eso estamos todos. Yo en fe declaro que en eso estamos todos, en el nombre de Jesús. Así que mire lo que nos dice la palabra. Si realmente queremos transitar por el camino de la sabiduría, tenemos. No dice queremos, dice qué. No dice si es que desea, si es que lo entiende. No, dice tenemos que decidir. Todos los días tenemos que ¿qué? Que decidir. Tenemos que decidir primero. Yo no sé qué es lo primero que usted decide en su vida. No sé qué es lo primero que usted tiene que decidir por la mañana. Supongo que lo primero es si me levanto o no. Pero para la vida que vivimos, lo primero que tenemos que decidir es poner a Dios primero para obedecerlo. Y quiero que vayamos y veamos una ilustración muy interesante, que ya Natanael habló aquí un poco del paralítico, pero no voy a hablar de Natanael con su parálisis en la butaca. De hecho, si veo que el asunto persiste, pondremos a venta la butaca. Porque ayer se la pelearon 2 o 3 allí también y decían, es que esta butaca como que da ganas de dormir. Bueno, mire lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Y vamos a estar leyendo varias cosas. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Dónde está esto? ¿Dónde fue este evento? En Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud. Y si dice multitud es que eran ¿cuántos? Miles. ¿Multitud viene de qué? De miles. De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué esperaban? ¿Qué hacían? Esperar. Esperar y actuar, ¿van en la misma dirección? Son contrarios. Esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier, diga cualquier, enfermedad.
Ahora bien, la palabra enfermedad en esta parte o en esta versión de la Biblia viene del griego asteneo y se refiere a cuando estamos débiles, sin fuerza. Así que cuando nos habla de enfermedad en esta situación, nos está hablando del paralítico y es una enfermedad física, pero también nos va a hablar de un proceso de debilidad mental y de debilidad espiritual. Cosa en la que todos pudiéramos estar de alguna forma luchando. Hasta ahí estamos bien. Sí, dice claramente, asteneo, debilidad, sin fuerza. Todos en algún momento nos sentimos como sin fuerza. Como dice mi cuñado, se cansa uno. Él me ha hecho con ese, yo de verdad que le tengo mucho aprecio, pero de verdad que la frasecita cae, porque es que muchas veces nos sentimos cansados, físicamente hablando. Mire lo que nos está diciendo la palabra aquí. Y quiero que usted entienda algo muy importante. Este evento se desarrolla en Jerusalén. ¿Dónde fue? Esto sucede en el segundo año de Jesús de ministerio. Es la segunda vez que Jesús sube a Jerusalén para la fiesta de las Pascuas. Aunque ahí no dice exactamente cuál era, por el estudio de la palabra se entiende que es la Pascua. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de este mismo libro, en el versículo 13, se detalla la primera Pascua que Jesús presencia en Jerusalén. Y fue nada más y nada menos que la primera Pascua en la que él llegó al templo y vio que estaban vendiendo ovejas, que estaban vendiendo ganado, que estaban teniendo comercio. Y él se puso bravo y viró todas las mesas y dijo, han convertido mi casa en una cueva ¿de qué? Esa fue la última, primera vez que Jesús había estado ¿dónde? En Jerusalén para las fiestas ¿de qué? Esto sucede el segundo año, así que ya los judíos que están allí están como con Jesús. ¿Cómo van a estar? A este hay que ¿qué? A este hay que mirarlo, hay que velarlo. El lugar tenía por nombre la puerta de las ovejas. Era un estanque. Y en el estanque el agua está ¿cómo? ¿Cómo está el agua en el estanque? Pero peor aún, aunque estaba cercano al templo y por estar cercano al templo, las personas que venían a ofrecer esos animales en el templo usaban el estanque ¿para qué? Para lavar esos animales antes, para purificarlos antes de llevarlos ¿a dónde? A ese sacrificio a ser entregado en el templo. Así que además de los enfermos, en el estanque había muchos ¿qué? Animales. Entrada y salida ¿de qué? De animales. Así que no había nada de hermoso en el asunto de los enfermos allí esperando un ángel que viniera a mover el agua. Lo que había era pestes, heces fecales de animales, muchos bramidos y mucho enfermo. ¿Le interesa a usted un tiquecito para allí? ¿Le interesa a usted el tiquecito para allá? Eran tantos que el gobierno le construyó 5 pórticos, dice la palabra, para que tuvieran donde refugiarse. Pero yo creo que usted entienda algo muy importante. Juan escribe esto 70 años después de Cristo. Ya Cristo no estaba. Cuando Juan lo está escribiendo, estaba recordando el evento. No está pasando en el momento, ¿lo está qué? Por eso es que no nos da tantos detalles sobre lo que sucedió en ese momento. Pero mire qué interesante, y yo quiero, porque es que a mí me fascina buscar el contexto histórico de las cosas. Cuando yo vengo aquí a hablar, yo primero me voy a enterar del contexto histórico en que ocurre esto. Y mire qué interesante. Esto que usted ve aquí es lo que famosamente se le conoce como el estanque de Betesda. En el año 900 antes de Cristo, 900, se construye la primera de las 2 piletas que usted ve ahí. Cisterna, estanque. El punto era que era para recoger el agua cuando llovía y construyeron un dique que llevaba esa agua al templo. ¿Para que el agua llegara a dónde?
al templo. Mire qué interesante. 600 años más tarde, en el año 300 antes de Cristo, construyen un segundo pozo o una segunda pileta, cisterna, estanque. Y cuando construyen el segundo pozo, ahí cuando usted ve los 5 pórticos, usted tiene que contar los corridos. Un pórtico, 2, 3, 4 y el del medio sería ¿qué? ¿Lo estamos entendiendo? Pero cuando construyen ese segundo cisterna o estanque, el pórtico del medio tapa el dique que lleva el agua ¿a dónde? Lo deja bajo tierra. Así que nadie ve que el agua no solo está en los estanques, sino que el agua llega hasta ¿dónde? Mire, esto es lo que dice, ¿verdad? La literatura. Y que en efecto tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué sucedía? Sucedía, y oigo como un feedback de algo, sucedía que cuando llovía demasiado y se llenaban los estanques, esa agua que corría por el dique chocaba de lo lleno que estaban ya los baños y todo lo que era en el templo, y ese retroceso del agua hacía que el agua ¿qué? Cuando ya estaba tan lleno que ya se llenó todo a donde llegaba el agua ya en el templo y ya estaba lleno, el mismo retroceso hacía que el agua ¿qué? No era un ángel, ni mucho menos había nada de bíblico en este asunto. La gente tenía para ese tiempo varios santuarios milagrosos en los que ellos inventaban X o Y cosas. En este en específico, ellos decían que un ángel era el que bajaba y movía ¿qué? El agua. Y el primero que llegaba era el que ¿qué? Entre usted y yo, ¿quién va a ser el primero que llega? El menos enfermo. Y la mente es tan poderosa que salía sano, porque era el menos enfermo. Piense, ¿quién va a estar más cerca? ¿Quién va a llegar primero? El que solo le duele la uña. Y cuando salía, era tanto ese proceso mental de esperar que la uña ya ni le molestaba. Piense. Mire qué interesante. Yo siempre pienso y analizo las cosas. Esto que llamaban el estanque de Betesda lo convirtieron en un santuario milagroso que pareciera que reflejaba fe, pero realmente reflejaba supersticiones. ¿Me están siguiendo? Realmente no había un ángel que bajaba ni movía la agua, simplemente allí lo que había era una gente apestosa, animales apestosos, esperando a que, porque se llenaba el agua de los 2 estanques y el dique rebotaba, parecía que algo bajaba y la que. ¿Nos estamos entendiendo? Hasta aquí nos estamos entendiendo. Así que allí habían enfermos por año. ¿Por cuánto? Esperando. ¿Qué hacían? Me está entendiendo, ¿no? Esperando al movimiento de qué. Estaban estancados en el estanque. ¿Cómo estaban? Estancados en el estanque. ¿Por fe? No, por una superstición. Esperando un golpe de suerte. ¿Qué estaban esperando? Un golpe de suerte. Esperando que algo sobrenatural y milagroso les resolviera su situación. Y entonces mira lo que nos dice la palabra. Versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años. ¿De cuánto era la espera de este hombre? 38 años que estaba enfermo. Esperando enfermo. Digan conmigo, esperando enfermo. Y dijimos que enfermo significa débil, puede ser enfermedad del corazón, puede ser física, puede ser mental, puede ser espiritual. Y este hombre estaba allí
esperando. 38 y aparece Jesús. ¿Quién aparece? No pierda esto. Dice aquí. Cuando Jesús lo vio, ¿qué hizo lo qué? Lo vio acostado. Si está acostado, es que está qué. Y miraba, yo me imagino a Jesús mirando, enfermo, mirando, enfermo, mirando, enfermo. Yo me imagino a Jesús que como que no quería llegar muy rápido al templo para que no lo chequearan mucho. Dios, déjame pasar primero por estas piletas, a ver qué hay aquí, antes de llegar allá y que me crucifiquen otra vez. Entonces, mire qué interesante. Lo vio y supo, mire, supo que llevaba ya mucho tiempo. ¿Cómo lo supo? ¿Ah? Preguntando. ¿Y este tipo que está aquí, cuánto lleva? ¿Y este tipo que está allí, cuánto lleva? Y yo me imagino que ese fue el más tiempo que encontró que llevaba. Mi hermano, 38. ¿Cuánto que cumplió Natanael? 39. Casi la vida de Natanael allí enfermo, esperando el movimiento, algo sobrenatural que le resolviera su parálisis. ¿Qué usted cree de este asunto? Dice, cuando Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice, la pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta, ¿quieres ser sano? Porque no hay aquí más nadie que esté enfermo, cojo, ciego. ¿Quieres ser sano? Pero aunque usted parece que la pregunta es muy obvia, la contestación no es congruente. Mire lo que dice él. Señor, le respondió, quiero ser sano. Eso dice ahí. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro, diga conmigo, otro, desciende antes que yo, el menos enfermo, recuerde. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Pongo yo entre paréntesis, se levantó. ¿Qué hizo? Porque hizo un brinquito aquí, ¿no? Al instante fue ¿qué? Ajá. Entre paréntesis, ¿qué te está queriendo decir? Pues mira, se levantó y tomó su lecho, eso ya es parte de lo que dice la Biblia, y anduvo. ¿Qué hizo? Y era día de reposo. Quiero que analicemos esto un momentito. Aunque parece obvia la respuesta, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Entre paréntesis le dice, o prefiere esperar más porque venga el ángel y mueve el agua. ¿Prefiere seguir en el estanque inmóvil o quiere ser sano? Eso es lo que le está diciendo aquí Jesús. La contestación de él, nadie me ayuda. ¿Cuál debió ser su contestación? Sí, quiero ser sano. Pero su contestación fue, nadie me ayuda. Esa fue la primera. Y la segunda es, otros no me lo permiten. ¿Cuál fue la primera? Nadie me ayuda. La segunda, otros no me lo permiten. Jesús le está preguntando sobre su objetivo, pero él le está contestando sobre su situación. Lo repito, Jesús le está haciendo una pregunta sobre cuál es su objetivo. ¿Para qué está él allí? ¿Para hacer qué? Sano. Pero la contestación de él va a respecto de su situación. 38 años esperando, llevo aquí que otro me resuelva el problema, pero nadie me ayuda. Y otros no me lo permiten. ¿Se parece esa alguna de las veces que nosotros, Dios nos dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo?
Y tu contestación es que nadie me ayuda. Y nuestra contestación es que otros no me están ayudando. Los hermanos de la iglesia no me ayudan. No me ayudan. El pastor tampoco me ayuda. Quiero cantar, pero no me lo permiten. Mire qué interesante lo que nos está diciendo aquí. Y quiero que entiendas algo importante. Su parálisis ya no era solo física. Su parálisis ya había trascendido a lo mental y a lo espiritual. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo y entienden lo que estoy diciendo? Ya no solo su cuerpo era el problema, sino que la gente también era ¿qué? El problema. Nadie me ayuda. Otros me lo impiden. Pero el problema más allá de su cuerpo o de su mente, perdón, o de otras personas, el problema realmente estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba su parálisis? Y a veces estamos paralíticos del alma. A veces estamos en parálisis mental, queriendo ser sanos, queriendo ser libres, pero estamos esperando. ¿Qué estamos? Esperando. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho. No le impuso la mano. En el nombre poderoso, levántate. No le oró. ¿Verdad que no le oró? Usted lo está viendo. Le oró. No escupió. Vamos a embajar a este aquí, como hizo con el ciego. Ni siquiera lo cargó. Te voy a poner más cerca del estanque, para que por lo menos diga que alguien te ayudó, te puso más cerca. No. Le dio un comando. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Un comando. Él tenía que decidir. ¿Qué tenía que hacer él? Jesús da el comando. ¿Qué tiene que hacer él? Decidir. ¿Obedezco el comando o no obedezco el comando? Siempre hay que decidir. ¿Obedezco o no obedezco? Y la Biblia nos salta resultados y nos permite asumir que el hombre decidió ¿qué? ¿Qué decidió él? Que el hombre decidió dejar de esperar y obedecer ¿a qué? A Jesús. ¿Qué decía Proverbio? Déjense de tonterías y aprendan de la sabiduría. ¿Lo vimos o no lo vimos? Y este hombre decidió dejar de esperar y accionar. Respondiendo al comando ¿de quién? De Jesús. Y aquí es donde quiero detenerme un poco. En muchas ocasiones, las iglesias se han visto convertidas en estanques. Quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir. La iglesia no es un museo de santos. Se entiende que la iglesia es un hospital donde viene gente que está débil, sin fuerzas, enfermos, como todos los que estaban ¿dónde? En aquel estanque. Y a veces las personas sabemos que están enfermas, que tienen una necesidad. Y a veces se reúnen aquí con nosotros y venimos semana tras semana. Incluso años que llegamos hasta aquí y nos sentamos. Y hay que tener cuidado que no estemos ahí sentados año tras año, semana tras semana, culto tras culto, esperando que un evento sobrenatural sacuda la alabanza y la adoración. Y no me malinterprete, hay poder en la alabanza y la adoración. A veces nos sentamos ahí esperando que algo sobrenatural sacuda al pastor ese día y me señale y me hable. Que algo sobrenatural pase y se resuelva mi situación de forma instantánea. Que algo espiritual
que pareciera fe y que tenemos que tener cuidado que no sea mera superstición religiosa. Venga, haga el proceso y me solucione mi problema. Que me solucione el problema con mi esposo, eso que me hizo así, que me solucione de forma automática el problema económico que tengo o el problema de administración que tengo, que me resuelva de momento el problema de que no puedo aguantar la boca, que me lo resuelva. Y yo pregunto, ¿dónde queda nuestra parte? ¿Dónde queda? ¿Qué haremos ante los comandos de Jesús que están en la Biblia? ¿Qué hacemos? Y es que a veces resulta más cómoda la espera. Aquí chévere, estamos cómodos, hay aire. Resulta más cómoda la espera en el estanque que decidir accionar en obediencia a la palabra. Lo repito, resulta más cómodo la espera, aunque estamos estancados, que decidir accionar en obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque requiere de nosotros trabajo duro. Ningún cristiano puede pensar que el cristianismo no requiere trabajo duro. Vivir la vida de un cristiano requiere más determinación que cualquier impío que vive la del mundo. Vivir la vida de acuerdo a la sabiduría de la palabra requiere más compromiso que el que asume cualquier impío cuando se casa en un altar. Vivir la vida que requiere Dios de nosotros requiere mayor acción en obediencia que la desobediencia que practica el mundo. Por eso es tan fácil para el mundo señalarnos a nosotros. Y es algo que tenemos que entender. No estoy quitándole mérito a la alabanza y la adoración. Tiene su poder, tiene su proceso, pero no te va a sustituir la obediencia. No estoy desmeritando lo que hace el pastor, lo que hago yo, lo que haga cualquiera que se pare aquí, pero no te va a sustituir el requerimiento de la obediencia a los comandos establecidos en la palabra. No hay superstición religiosa que pueda sustituir la obediencia que requiere y que demanda Dios de nosotros. Por eso la Biblia dice, el que quiera vivir en sabiduría, que empiece por obedecer. El que quiera vivir en sabiduría, empiece por. Y a veces obedecer incomoda. Yo lo veo, yo lo viví, yo fui joven. Y cuando mi mamá me decía lo que no me gustaba, me incomodaba. Yo se lo digo a mi hijo y yo veo el. No pasa, no le pasa a usted. Porque el obedecer requiere de nosotros mansedumbre. Y el mundo nos hace vivir con soberbia. Porque el obedecer requiere de nosotros humildad. Y el mundo practica y te enseña el orgullo y la impiedad. Y cuando Dios quiere venir a trabajar con nosotros, queremos que otro haga el trabajo duro por nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Esto es un llamado de cuidado. Porque es importante que usted entienda que hay procesos, no instantáneos, procesos en nuestra vida que son indelegables. Lo que Dios requiere de mí, la obediencia que requiere de mí, no puedo adjudicársela al pastor, la requiere de mí. La obediencia que Dios requiere de mí y que me comanda en su palabra, no puedo adjudicársela al líder de alabanza y adoración. ¿Cuántos dicen amén?
No puedo dársela al líder. No puedo decir, esta responsabilidad de la iglesia me falló. Tú hiciste tu parte. Tú te comprometiste, te decidiste a obedecer la palabra. La iglesia no te falla. La iglesia es un lugar donde todos los enfermos vienen y se reúnen. Pero cada enfermo tiene que decidir si se va a quedar sentado esperando un golpe de suerte o si va a decidir, seguir los comandos establecidos en la palabra. Levantarse, tomar su lecho y andar. Y eso no lo puede hacer nadie por ti. Nos decía la palabra que en estos últimos tiempos la iglesia tendría una lucha bien grande ante la apostasía. Y es que la gente iba a empezar a escuchar lo que quería escuchar en las iglesias. La Biblia nos alerta a la iglesia de un peligro bien grande que se está dando en estos últimos tiempos. Y es que los pastores dicen lo que la gente quiere escuchar. Y eso es un problema. No puedo pararme aquí a decirte lo que quieres escuchar, porque yo soy la maestra de la palabra, no soy un coach motivacional. Te tengo que transmitir lo que dice la palabra, porque a mí me van a pedir cuentas. Y yo no puedo culpar al pastor, no puedo culpar a la iglesia, no puedo culpar a nadie, es mi responsabilidad delante de Dios. Y esto es lo que produce el que los pastores digan lo que la gente quiere escuchar. Cristianos sin responsabilidad. Cristianos sin responsabilidad. Pastor, ¿me caso o no me caso? Hermano, ore. Capacítese en la palabra. Pida discernimiento y tome la decisión. No culpe al pastor después si no salió la cosa bien. Pastor, ¿hago la inversión o no hago la inversión? Hermano, ore. Capacítese. La Biblia habla de la sana administración. Sea fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Tome la decisión y según salga, asuma la responsabilidad, hermano. Pero es más fácil decir, me salió mal la iglesia, me falló. Me salió mal el pastor. No estaba orando lo suficiente cuando me contestó. Y así no funciona. Están calladitos hoy. Y yo quiero que usted sepa que no le pasa solo al cristiano. Le pasa a todo el mundo. ¿Qué usted cree que sucede cuando las personas vienen a terapia? Cualquier persona. Ellos vienen a que yo les diga lo que ellos quieren que escuchen. Incluso los ven llorando. Y tú dices, wow, usted está bien determinado a cambiar, nada que ver. Está muy dolido, pero tan pronto tú le dices, tienes que hacer esto, dice, no me gustó esta terapia. ¿Qué quieren ellos? Que tú los consueles, que le pases la manita y que le soluciones el problema, que le des la razón siempre. Y cuando tú no lo haces, se van donde el psiquiatra, porque con una pastilla mágica, ¿cómo son las pastillas? Mágicas, se evitan el proceso incómodo de tener que lidiar con su salud mental y sanar. Porque el ser humano prefiere siempre la comodidad. ¿Qué preferimos siempre? Y ahí es donde usted ve la incongruencia. ¿Cómo el estancamiento me da comodidad? Pues resulta que mentalmente nos la ingeniamos para majonearlo. Y no solo eso, le adjudicamos la culpa a los demás. Esa iglesia no es lo suficientemente espiritual. Jesús no viene y los tira patas arriba, los tira patas abajo, los vuelve a tirar y los deja nuevos. ¿Ah? Yo estoy esperando a que Jesús me hable para convertirme, que me jale, que me tire, que tenga un sacudión del Espíritu. Pues mire, sigue esperando. Sigue esperando, que el que te va a jalar y te va a tirar no es Dios, es el diablo. Queremos asegurarnos de que estamos en el camino de la sabiduría, porque
Yo amo la sabiduría. La sabiduría crea una casa para que tú habites en ella. La labra con 7 columnas para que tú estés firme y seguro en ella. Pero tú tienes que asegurarte de estar viviendo como dice la sabiduría de Dios que debes vivir. Es indelegable la responsabilidad. Todo cambio en nuestra vida requerirá asumir el precio de la responsabilidad, de la incomodidad que genera la decisión de obedecer. Por eso es que Dios no puede dejarlo al azar. Estas decisiones Dios no puede decir si quieres. Dios dice, tienes que obedecer. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres vivir? ¿Quieres caminar en la sabiduría? Empieza por obedecer. Y no es que obedezcas al pastor lo honramos, lo reconocemos, pero la obediencia es al comando establecido ¿dónde? Todos los comandos que están establecidos en la palabra es Jesús diciéndote, levántate, toma tu lecho y anda. Ni tocó al paralítico y el hombre se levantó. Tomó el lecho. Adiós. 38 años. Y fue sanado siguiendo un simple comando. Levántate. Usted se imagina al hombre diciendo, pero ¿y cómo me voy a levantar si estoy qué? Enfermo. No puedo. Cuando Jesús le habló, sin conocer a Jesús, porque eso lo vamos a trabajar el domingo próximo, él dijo, yo lo voy a obedecer. ¿Yo lo voy a qué? ¿Es eso? ¿O sigues esperando por la superstición del ángel que mueve las aguas? No hay ningún ángel que va a mover nada en tu vida para solucionar tu situación. El pastor no es el ángel que va a venir a sacudir tu vida para que se resuelva tu situación. El líder de alabanza y adoración no es el que va a sacudir con una canción hermosa tu vida para que salgas de aquí con la situación resuelta. La situación la vas a resolver tú con la sabiduría de Dios, decidiendo obedecer sus comandos. Porque es que cuando Cristo venga, no van a haber paños tibios. Yo quiero que usted entienda esto. Él es amor. No hay nadie que pueda negar que Él es, pero Él es firme. Es recto. No hay en Él dobleces. Su sí es sí y su no es no. Por eso Él te dice a ti que tu sí sea sí y tu no sea no. Déjense de tonterías, dice la palabra. Y yo quiero que usted entienda que por más difícil que es la situación que usted está atravesando, para Dios parece una qué. A los ojos de Dios, que no hay nada imposible. El problema no está en la situación. Para Dios es una tontería. Tú lo estás haciendo grande. El problema no es físico, el problema no está fuera de ti, el problema está dentro de ti. Que no has decidido creer en obediencia a lo que dice la palabra y crees lo que te está presentando Satanás. Y es importante que entendamos que para eso es necesario obedecer. La palabra dice que nunca se aparte de tu boca, no dice si quieres, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
Y no te apartarás de él ni a derecha, ni a izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Pero y la parte inicial, que nunca se aparte de tu boca, que de día y de noche estés meditando en la palabra. Eso es lo primero que tenemos que obedecer. Eso es lo primero que tenemos que obedecer. ¿Cuántos están dispuestos? Y esta es la pregunta, ¿cuántos están dispuestos? Gracias, Jesús. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Vamos a estar en pie. ¿Sabe? El ser humano, yo he dicho esto muchas veces, pero lo vuelvo a decir. El ser humano naturalmente fue creado para sobrevivir. No para vivir, sino para sobrevivir. Es tanto así que la mujer maltratada se acostumbra al golpe, que la mujer humillada se acostumbra al insulto, que el rechazado se acostumbra al rechazo, que el que está enfermo se acostumbra a la enfermedad. Este hombre tenía 38 años, estaba acostumbrado a estar enfermo. De hecho, estoy casi segura que estaba acostumbrado al hedor de aquel estanque. Y Dios te dice hoy, yo no te creé para que vivas en el estanque. Yo no te creé para que te conformes con ser cola. Yo te creé para que seas cabeza. Y te pregunta hoy, ¿estás dispuesto a hacer lo necesario para ser cabeza? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para salir del estancamiento en el que te has acostumbrado a estar? ¿A la situación de salud en la que te has acostumbrado a estar? Y si tu respuesta es sí, dice, empieza por obedecer. Que nunca se aparte de tu boca. Y para que esté en tu boca, primero tiene que estar en tu mente. El libro de los comandos. ¿Qué es la Biblia? ¿El libro de qué? De los comandos. Hay cosas que son opcionales y hay cosas que no son opcionales. Y esas que no son opcionales, usted tiene la opción de decidir. Lo que no tiene es la opción de no decidir. Tiene que decidir. Y si no decide por seguir el comando de Cristo, automáticamente está decidiendo por vivir la vida que el enemigo ha querido hacerle creer que es la vida para la que fue formado. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo, enséñanos el poder que has depositado en nosotros. Enséñanos para que actuemos conforme al poder que tú nos has dado. Llénanos. Queremos adquirir conocimiento. Queremos ser sensibles a tu instrucción para obedecerla. Queremos vivir en tu prudencia, en tu buen juicio. Queremos practicar la rectitud, determinamos practicar la obediencia. Vivir en discreción
practicar tu justicia. Queremos habitar en tu casa confiadamente. Espíritu Santo, quiebra nuestro orgullo, quiebra nuestra soberbia, quiebra nuestra propia sabiduría. Hoy decidimos asumir la responsabilidad de vivir en fe y en obediencia. Porque tu palabra establece que la fe sin obras está muerta. Gracias, Jesús. Salimos de aquí, pero no de tu presencia, porque siempre estás con nosotros. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús.